I'm so happy to be here with you tonight. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes esta noche. My name is Charles King, Mi nombre es Charles King. and I come from Pennsylvania in the USA. Vengo de Pensilvania, en los Estados Unidos. And I enjoy coming to minister in Costa Rica. Me encanta venir a ministrar a Costa Rica. And this is my first time in the city here in San Es Jose. mi primera vez en la ciudad aquí en San José. But I'm happy to bring the Word of God to you. Pero estoy feliz de traer la palabra de Dios And para ustedes. my prayer for you is Mi this, oración por ustedes es esta. that the Holy Spirit would touch you in a very special Que el way. Espíritu Santo los va a tocar de una manera muy especial. Because what I'm going to teach you tonight and tomorrow and the next day Porque lo que le voy a enseñar esta noche, mañana y el siguiente día will challenge your thinking. va a retar su pensamiento. And this is the process that I personally have gone through. Y ese es el proceso que yo personalmente he atravesado. Because I was a pastor in a traditional church for many years. Porque yo fui un pastor en una iglesia tradicional por muchos años. I've preached for 55 years already. Ya prediqué por 55 años ya. And I've pastored several churches that were in the traditional organizations. Y he pastoreado muchas iglesias que han estado en las organizaciones tradicionales. But in 2003, Y en 2003, the Lord challenged me to leave the institutional church el Señor me retó a dejar la iglesia constitucional, la institucional, and to become focused on the New Testament house church. y estar enfocados en las células del Nuevo Testamento. So this is what I'm doing. Entonces eso es lo que estoy haciendo. I travel every month somewhere overseas, Yo voy cada mes fuera, ¿verdad? Afuera, and I preach to groups like this. y predico grupos así como estos. And my prayer is that the Holy Spirit would speak to your heart Y mi oración es que el Espíritu Santo te hable a tu corazón, and challenge you que te rete to begin listening to Him a empezar a escucharlo a Él instead of tradition. en vez de escuchar la tradición. To let Jesus be the head of your church Dejar que sea Jesús la cabeza de su iglesia instead of men. en vez del hombre. And that as leaders in the body of Christ, Y hay líderes en el cuerpo de Cristo. we realize Nos damos cuenta that we are simply servants of que God, solo somos servidores de Dios, living by faith, viviendo por la fe, saved by grace. salvos por la gracia. And without Him, Y sin Él we have no hope, no tenemos esperanza, because religion cannot save us. porque la religión no puede salvarnos. Are you with me so ¿Están far? conmigo? Sí. Religion cannot save La us. religión no puede salvarnos. We serve Almighty God, Tenemos un Dios poderoso, supernatural creator of heaven and earth. sobrenatural, creador de los cielos y la tierra. And we have been saved by the blood of Jesus Y Christ. hemos sido salvos por la sangre de Cristo Jesús. How many believe that ¿Cuántos tonight? creen esto esta noche? You see, Jesus is God. Jesús es Dios. Hallelujah. Aleluya. He's not some angel that God created. No es un ángel que Dios ha creado. He's not just an ordinary human being. Él no es un ser humano ordinario. But in the beginning, He was God and He's still God. Pero al principio él era Dios y todavía es Dios. How many believe that ¿Cuántos tonight? creen eso? We are here to do the Father's will. Estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. And so everything I'm going to talk to you about Todo lo que yo a usted le voy a hablar comes from my heart of love for you. viene de mi corazón de amor para ti. Because I want the day that you stand before the Lord Pero yo quiero que cuando tú estés delante del Señor, to be the best day of your life. que sea el mejor día de tu vida. That you will stand before Him Que tú vas a estar delante de Él and He will say to you, well done. y Él te diga, bien hecho. I don't want you to lose any No rewards. quiero que pierdas ninguna ganancia. I don't want you to have any regrets. No quiero que tengas inclusive como tal vez culpas. But I want you to stand before Him Pero quiero que estés delante de Él with lots of gold and silver and precious stones, con piedras preciosas, oro, plata, treasure in heaven tesoro en el cielo, that you will take with you for all eternity. que vas a llevar contigo toda la eternidad. Hallelujah. Aleluya. So I'm asking you tonight Yo estoy pidiendo esta noche to examine yourself. que te examines a ti mismo. Does everybody understand that? ¿Todos entienden eso?
I don't need you to examine anyone else here, No necesito que usted examine a las demás personas, but I want you to look inside pero quiero que mires adentro and examine your life y examines tu vida, and your behavior tu comportamiento, to make sure para que te asegures that you are a disciple of Jesus que tú eres un Christ discípulo de Jesucristo, who makes disciples. que hace You discípulos. see, that's what we're called to be. Mira, eso es lo que hemos sido No. llamados a hacer. Not people who just attend church and sit in the seats, No solo que gente que va a la iglesia y se sienta en los asientos, but we are the church. pero somos la iglesia, Not this building. no este edificio. Amen? Amén. Not this building, No este edificio. but we are the church, the Pero people somos of la God. iglesia, la gente de Dios. And He is calling us Y Él nos está llamando to an extremely high calling a un llamamiento extremo to do the Father's will. a hacer la voluntad del Padre. Not what I want, No lo que yo quiero, not what you want, no lo que usted quiere, but what He wants pero lo que Él quiere for your life para su vida and for His y church, para su iglesia. the church among the nations. La iglesia sobre las naciones. Amen? Amén. So let's talk about this. Vamos a hablar de esto. Romans chapter 10, Romanos 10, verses 9 and 10, versículo 9 y 10. and then verses 14 to 17. Y después versículo 14 y 17. Romans chapter 10, Romanos 10, verses 9 and 10. versículo 9 y 10. We'll read that first. Vamos a leerlo primero. Maybe you could read that, brother, when you get there. Yeah, I'll read it. Romans 10, 9 and 10. Romanos 10, 9 and 10. Yes, Romans 10, verses 9 and 10. Ok. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. And then, Did you read 9 and 10? yes, I did. Okay, is this your doctrine tonight? Esa es su doctrina esta noche. Let me see your hands. Déjame ver tus manos. Is this your doctrine? Esa es su doctrina esta noche. This word of God is for you Esta palabra de Dios es para usted. if you are a believer, Si tú eres un creyente, because you need to confess with your mouth que tienes que confesar con tu boca that Jesus Christ is que Lord. Jesucristo es el Señor. Now, why is that important? ¿Y por qué eso? Entonces, ¿por qué eso es tan importante? Because that's what the Father has confessed to us. Porque eso es lo que nuestro Padre nos ha confesado a nosotros. Almighty God El Dios Todopoderoso has told us nos ha dicho with His Word con su palabra that Jesus Christ is Lord. que Jesucristo es Señor. He is the Savior. Él es Salvador, He is the Messiah. Él es el Mesías, He is King of Kings el and Lord of Rey de Reyes, Lords. Señor de Señores. And we say that with our mouth Y decimos eso con nuestra boca because we first believe it in our heart. porque primero lo creemos en el corazón. Are you with me? Están conmigo. Because faith begins in your heart, Porque la fe empieza en tu corazón, not in your mouth, no en tu boca, not in your mind. no en tu mente. It begins down inside of you, Empieza hacia adentro, dentro de ti, in your spirit, en tu espíritu, in your soul. en tu alma. This is where faith Ahí es begins. donde empieza la fe. And we know without faith it's impossible to please Him. Sabemos que sin fe es imposible agradarle a Él. So when we believe Him, O sea, cuando le creemos a Él, everything He's told us todo lo que Él nos ha dicho about Jesus Christ, acerca de Jesucristo, about the Word of God, acerca de la palabra de Dios, when we believe that in our heart, creemos eso en nuestro corazón, that's when something supernatural happens to us. ahí es cuando algo sobrenatural nos pasa a nosotros. When we believe Him by faith Cuando lo creemos por la fe, and we humble y ourselves, nos humillamos a nosotros mismos, something happens. algo pasa. The Holy Spirit El Espíritu Santo sends the grace of God envía la gracia de Dios into our en lives nuestras vidas to change us. para cambiarnos. Amen? Amén. That's what we call being born again Eso es lo que se llama renacer de nuevo and spirit filled. y lleno del Espíritu. It's the grace of God La gracia de Dios that comes from nowhere else but from que Him. no viene de ningún otro lugar, pero de Él. It doesn't come from your culture. No viene de su cultura, It doesn't come from your family. no viene de su familia, It doesn't come from your church no organization. viene de la organización de su It iglesia. only comes from Him. Viene solo de Él. The grace of God La gracia de Dios transforms our heart. transforma nuestro The corazón. Scripture says La Escritura He dice, gives us a new heart nos and da a un new corazón spirit. y un nuevo espíritu.
Amen? Amén. And that's the beginning for us. Y ese es el principio para nosotros. We start with faith Empezamos con la fe and we end with y faith. terminamos con la fe. To our last breath, Hasta nuestro último we will respiro. live by faith. Vamos a vivir por la fe. Hallelujah. Aleluya. And He calls us righteous, Y nos llama justos, just like He told Abraham. así como le dijo a Abraham. Because Abraham believed, Porque Abraham creyó. God said, Dios dijo, Abraham, Abraham, because you believe what I've told porque you, tú creíste lo que yo te he dicho, you don't doubt me, tú no tienes dudas sobre but mí, you believe what I promised you, tú creíste lo que yo te prometí, I say, yo digo, you're righteous. tú eres justo. You see, we're righteous because of faith. ¿Ves? Entonces somos justos por la fe. And when faith comes into our lives, Cuando la fe viene en nuestras vidas, then we start to speak differently. qué bonito. Entonces empezamos a hablar diferente. We start to think differently. Empezamos a pensar diferente. Because the definition of repentance Porque la definición de arrepentimiento is that we change the direction of our lives. es que cambiamos la dirección de nuestras vidas. What we say, Lo que decimos, what we think, lo que pensamos and what we do y lo que hacemos is totally different es completamente diferente. when we believe in Jesus Christ. Lo que creemos que creemos en Hallelujah. Give Him praise. It has nothing to do with our works. No tiene que ver con nuestras obras. But let me tell you this. Pero déjame decirte esto. When He saves you, when He changes your life, Cuando Él cambia su vida, cuando Él te salva, your behavior will change. su comportamiento cambiará. Jesus said Jesús dijo that we are known que somos conocidos by our fruit. por nuestro fruto. And what does that mean? ¿Y qué quiere decir eso? That means Eso quiere decir the way we live, la manera que vivimos, our behavior, nuestro comportamiento, what we say, what we do. lo que hacemos, lo que decimos. And people can see that with their La eyes. gente puede ver eso con sus ojos. And they can hear with their ears Pueden escuchar con sus oídos. who we really are. ¿Quién realmente son ellos? It's the fruit of our life. Es el fruto de nuestra vida. It's obedience to the Word of God. Es ser Obedience to the Word of es God obediencia a la palabra de Dios that proves that we are His disciples. que prueba que nosotros somos sus discípulos. Are you still with me? ¿Están conmigo todavía? Jesus said, Jesús dijo, if you love me, si ustedes me aman, obey my commandments. obedezcan mis mandamientos. How many times is that said in the New Testament? ¿Cuántas veces es eso dicho en el Nuevo Testamento? If you love Him, Si tú me amas obey Him. o entonces me obedeces, He gives you the power. Él te da el poder. If you humble yourself, Si usted se humilla a usted mismo, if you remain humble before Him, si usted permanece humilde delante de Él, the grace of God keeps coming. la gracia de Dios sigue viniendo. How many understand? ¿Cuántos entienden eso? And that's what we need. Because we cannot receive any grace No podemos recibir nada de gracia walking in our flesh, in our carnality. caminando en nuestra carne, nuestra carnalidad. You understand that? ¿Entienden eso? There's no grace available to No me gracia disponible para mí or to you o para ti if you're walking in the si flesh. caminas en la carne. But when you believe Pero cuando tú crees and seek Him, y lo buscas, He pours out His power into your life. Él derrama su poder sobre su vida. Amen? Amén. Now let's read verses 14 to 17. Vamos a leer los versículos 14 al 17. 14 to 17 of that same chapter. Romans 10. 14, de Romanos 10, 14 to 14 17. al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. How many believe this? ¿Cuántos creen esto? You see, I believe the Word of God. Yo creo en la palabra de Dios. It's my doctrine. Es mi doctrina. It's the standard that I live by. Es el estándar por el cual yo vivo. By faith. Por la fe. By grace. Por la gracia. And this is very important for us to understand. Eso es muy importante para nosotros entender. There are billions of unbelievers in this world. Hay billones de no creyentes en este mundo. Most of the world La mayoría del mundo
are unbelievers. son no creyentes. Do you understand that? ¿Entienden eso? Most of the world's people La mayoría de la gente del mundo are not disciples. no son discípulos. They are not going to heaven. No van a ir al cielo. They are lost. Están perdidos. They're on their way to the lake of fire. Están camino al lago de fuego. And the Bible teaches La us Biblia nos enseña this simple process el proceso simple to reach them. de alcanzarlos. It's right here. Está aquí. How can they call on Him Pueden if clamar a Él they haven't believed in Him? si no han creído en Él. And how can they believe unless they hear the message? ¿Cómo pueden creer si a menos que escuchen el mensaje? And how can they hear the message without a preacher? ¿Cómo pueden escuchar el mensaje sin un predicador? And how can the preacher go unless the church sends them? Wow. ¿Y cómo puede ir el predicador a menos que la iglesia o que sea enviado por el Señor? Because the Old Testament prophets said this: Porque los profetas del Viejo Testamento dijeron esto. how beautiful are the feet of him who brings good Qué news. lindos son los pies de los que predican las buenas nuevas, Santo Dios. But Isaiah also says Pero Isaías también dijo, that not all have obeyed the pero gospel. no todos han obedecido el Evangelio. Faith La fe comes by hearing, viene por el oír. and what is heard through the word of Jesus Y Christ. lo que es escuchado o oído a través de la palabra de Jesucristo. Did you get that? ¿Entienden eso? Faith La fe comes from hearing viene de escuchar the word of Jesus las Christ. palabras de Jesucristo. So here's the process. Aquí está el proceso. I become a disciple of Jesus, Yo llego a ser, me convierto en un discípulo de Jesús. and God calls me by His grace Dios me llama por su gracia to preach the a gospel. predicar el Evangelio. He gives me the gifting, Él me da el don, the calling el llamado to go to the nations. para ir a las naciones. He supplies the power, Él provee el poder. and the church is supposed to send me. Y la iglesia se supone que me envíe. Are you with me so far? Están conmigo por el momento. I can be called and gifted of God, but I can't go because the church won't send me. Yo puedo ser llamado y con dones, pero no puedo ir porque la iglesia no me envió. But if the church obeys the word of God Pero si la iglesia obedece la palabra de Dios, to go to the nations, a ir a las naciones, the Great Commission, la gran comisión, preach the gospel, predique el evangelio, make disciples, haga discípulos, teach them to obey everything I've commanded you. enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado. How many believe that? ¿Cuántos aquí creen eso? The Great Commission. La gran comisión. All of us are called to that. Todos somos llamados para eso. So it's the responsibility of all Es la believers responsabilidad de todos los creyentes to realize de darse cuenta whom God has called a quien Dios ha llamado and gifted y le da un don to go to the nation. de ir a las naciones. We need to see that. Tenemos que ver eso. Necesitamos ver eso. See, God is sovereign. Dios, mira, Dios es soberano. He predestined us Él nos predestinó a nosotros to be like Jesus. a ser como Jesús. Amen? Amén. That's what He wants. Eso es lo que Él quiere. That's what His plan is. Es el plan de Él. His plan is that everyone would be saved and come to know Him. Cada uno sea salvo y llegan a conocerlo a Él. But here's the problem. Pero aquí está el problema. He works with volunteers. Él trabaja con voluntarios. He gives us a choice. Él nos da la elección. Either we choose to obey His word, O elegimos obedecer su palabra, or we choose to do what we want to do. o elegimos hacer lo que queremos hacer. And I'm here to tell you tonight Y estoy aquí para decirte esta noche that the body of que Christ el cuerpo de Cristo among the nations, en el medio de las naciones. I've preached in 43 nations, and it's the same everywhere. Yo he predicado en 43 naciones y es lo mismo en todo lugar. The body of Christ El cuerpo de Cristo is not fulfilling the Great Commission, no está cumpliendo la gran comisión, but we are following the religion of the Catholic Church. pero estamos siguiendo la religión, religión católica, como el patrón, like the pattern. We are following the traditions Estamos siguiendo las tradiciones started by the Catholic Church. que se empezaron por la Iglesia Católica. I'm telling you, it's true. Le estoy diciendo es cierto.
If you know what the Word of God teaches, Si usted sabe lo que la palabra de Dios enseña, and you read the New Testament like I do, y usted lee el Nuevo Testamento como yo lo he leído, I read the New Testament 12 times a year. yo leo el Nuevo Testamento 12 veces al año. I read the Old Testament once a year. Leo el Viejo Testamento una vez al año. Every year, the same. Cada año igual lo mismo. I've been doing that for many, many years. He estado haciendo eso por muchos, muchos años. And the Word of God La palabra de Dios has become so real to ha me llegado a ser tan real para mí that the Holy Spirit que el Espíritu Santo uses the Scripture usa la Escritura to teach me. para enseñarme. How many understand that? ¿Cuántos entienden eso? He doesn't use the traditions of men to teach me. Él no usa las tradiciones de los hombres para enseñarme a mí. He uses the Holy Scripture. Él usa la palabra santa. La All escritura- Scripture is inspired by God. Toda la escritura es inspirada por Dios. How many believe that? ¿Cuántos creen eso? And it's our doctrine. Y es nuestra doctrina. It's all that we need to know. Es todo lo que tenemos que saber. And the Holy Spirit Y el Espíritu Santo will never contradict the Scripture. nunca va a contradecir la escritura. Are you still with me? ¿Están todavía conmigo? He will never contradict the Word of God. Él nunca contradecirá la palabra de Dios. So we must define what a disciple is Tenemos que definir lo que es un discípulo. according to the New Testament, Acuerdo al Nuevo Testamento, not according to religion. no acuerdo a la religión. How many understand the difference? ¿Cuántos entienden esa diferencia? We have to define what a disciple is from the Bible. Es el discípulo de la Biblia. And we have to define what the church is Tenemos from que the Bible. definir lo que es la iglesia de la Biblia. How many think I'm saying the truth tonight? ¿Cuántos creen aquí lo que yo estoy diciendo la verdad? We must compare dead religion Tenemos que comparar la religión muerta with discipleship. con el discipulado. That's what I'm here to do. Eso es lo que estoy haciendo hoy. That's why I've come to teach you. Por eso vengo a enseñarte esto. A disciple Un discípulo is a devoted believer es un creyente devoto and follower of Jesus y Christ. seguidor de Jesucristo. Totally committed, Completamente comprometido. not partially, No parcialmente, amén. not double-minded, No con una doble mente, un doble ánimo. but straightforward following Jesus Christ. Pero directo, siguiendo a Jesucristo. A disciple Un discípulo believes Jesus Christ cree a Jesucristo and they deny y themselves se niegan a sí mismos and take up their cross y se ponen la cruz and follow y Jesus. siguen a Jesús. Even if it means suffering to death. Inclusive si quiere decir sufrir hasta la muerte. Do you believe that? ¿Creen eso? A churchgoer Una persona que va a la iglesia, atiende a la iglesia, is not a disciple no es un discípulo. unless they are following Jesus like I described. Wow. A menos que sigan a Jesús, así como yo describí. So here's what we have done. Eso es lo que hemos hecho. We are following the traditions of the Catholic Church Estamos siguiendo las tradiciones de la iglesia católica by calling a building the church por llamar un edificio la iglesia and bringing people y in traer la gente adentro. even when they're not disciples Inclusive cuando ellos no son discípulos, because we want to fill up the chairs porque queremos llenar los campos and we want the money in the offering plate. y queremos la ofrenda en el plato de la ofrenda. And everybody sits in the chair like you are tonight. Y todos se sientan en la silla así como estás en esta noche. But there's nothing in the New Testament that teaches us to do this. Pero no hay nada que nos enseñe en el Nuevo Testamento que hagamos esto. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, disciples gathered together like a family. los discípulos se juntaban con una familia, They met in homes, se encontraban en las casas, in small groups. en grupos pequeños. They encouraged each other. Ellos se animan unos a otros. The total reason for gathering La together razón para que todos se junten was to encourage and build up one another. es para animar y levantar uno a los otros. They did not have church buildings. Ellos no tenían edificios grandes de iglesia.
They did not have services like we have. No tenían servicios como los cuales teníamos nosotros. Wow. And the contradictions Y las contradicciones in the modern church en la iglesia moderna are so terrible son terribles as compared to the New Testament way of having church. comparados a la manera del Nuevo Testamento de tener iglesia. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Have you ever had someone stand here in this building ¿Alguna vez has tenido alguien que se para en este edificio and say to you, y que te digan a ti, "Welcome to the house of God"? bienvenidos a la casa de Dios? Have you ever heard that? ¿Alguna vez has escuchado eso? He's guilty, right? Es culpable, ¿verdad? We're all guilty of Todos that. somos culpables de eso, dice. But when we say that, Pero cuando decimos eso, it's not true. no es cierto. This building is not the house of God. Este edificio no es la casa de Dios. You are the house of Tú God. eres la casa de Dios. And if you say anything different Si than usted that, dice algo diferente a eso, you are disobedient to the Word of God. está siendo desobediente a la palabra de Dios. Should I continue, or do you want me to go back to my house? ¿Quiere que continúe o quiere que regrese yo a mi casa? You see, I want to give you a little history lesson. Mira, quiero darte una historia, una lección de historia. If you focus only on the church of the New Testament, Si usted solo se enfoca en la iglesia del Nuevo Testamento, you see the most powerful church in history. usted ve la iglesia más poderosa en la historia. You see people who are devoted to one another. Usted ve que la gente que era devota a unos a otros, They had almost no money, casi no tenían dinero, but they had tremendous power of God. pero tenían un tremendo poder de Dios. And today, Y hoy we have lots of money, tenemos mucho dinero, but almost no power. pero casi no tenemos poder. Wow, cierto. How many see the contradiction? ¿Cuántos ven la contradicción? Es cierto. The New Testament church La iglesia del Nuevo Testamento did not build church buildings. no construyó edificios de iglesia, But what do you see pero lo que tú ves when you drive down the streets of San Jose cuando usted va a las calles de San José, or any city in the USA? cualquier ciudad en Estados Unidos, You see church buildings everywhere. usted ve edificios de iglesia en todo lugar. How many agree? ¿Cuántos están dispuestos? No, why are we doing that? Why are we doing that? ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos haciendo You eso? see, these are the questions I began to ask Esa myself. es la pregunta, esas son las mismas preguntas que yo me hacía a mí mismo. Why are we focusing on a building ¿Por qué estamos enfocándonos en un edificio and telling people it's the church? y diciéndole a la gente que es la iglesia? And all of our activities are focused in that building. Y todas nuestras actividades están enfocadas en ese edificio. And the building has become more important than people. Y el edificio se ha convertido más importante que las mismas personas. The building has become more important than the Great Commission. El edificio llega a ser más importante que la gran comisión. Wow. Aleluya. Tremendo. Cierto. Until the early 300s in church history. Hasta que en la iglesia primitiva, en la historia hace los 300 años, So I'm talking about the first and the second century. el primero y segundo Were siglo. really pretty much what you read about the church in the New Testament. primeramente es lo que tú lees de la iglesia del Nuevo Testamento. Even after the original apostles died, Inclusive después de que los apóstoles originales The- fallecieran, the church carried on the doctrine of the New Testament. la iglesia llevó la doctrina del Nuevo Testamento. But something happened Pero algo pasó in Rome en Roma when Constantine the Great became the Roman emperor. cuando Constantino el Grande llegó a ser el gran emperador. Have you ever heard of Constantine the Great? Let me ¿Han see your hand. escuchado el de Constantino el Grande ustedes? You ¿Han can escuchado? find all this on Google. Just search it. Puedes verlo en Google. Tienes que buscarlo nada más. Constantine the Great became
the emperor of the Roman Empire. Constantino el Grande llegó a ser el emperador del Imperio Romano. And while he was emperor, Y mientras él era emperador, and in the past couple of centuries before that, en los pasados centurias antes de eso, the church was persecuted la iglesia era perseguida. ¿Cierto? terribly. Terriblemente. You can read about that. Pueden leer sobre eso. How horrible the persecution was Qué horrible era la persecución in the New Testament en el and Nuevo Testamento. and for many years Y afterwards. por muchos años después de eso. How many remember that? ¿Cuántos recuerdan eso? But when Constantine the Great came to power, Cuando Constantino el Grande vino al poder, he made Christianity legal. él hizo el cristianismo legal. Did you hear what I said? ¿Usted escuchó lo que yo dije? Before that time, the Roman government persecuted. Antes The de ese church. tiempo, el romano, el imperio romano perseguía la iglesia. The church was illegal, La iglesia era ilegal and they were persecuted. y eran perseguidos. But something happened to Constantine. Pero algo pasó a Constantino. He claimed to have a revelation from God. Él dijo haber tenido una revelación de parte de Dios. I also know his mother was a Christian. His mother was a believer. De hecho, su madre era creyente, era cristiana. But he changed the law of Rome Pero él cambió la ley de Roma so that Christianity was no longer illegal. porque la iglesia cristiana no era más ilegal. It wasn't just Christianity, but Christianity was one of the religions that were now legal in the Roman Empire. No solo era cristianismo, pero ya era una de las religiones que eran legales en el Imperio Romano. And this is when the changes began. Y eso es cuando los cambios empiezan. Constantine, Constantino, he began to build huge cathedrals él empezó a construir catedrales gigantes, using the money from the Roman government usando el dinero del imperio, del gobierno romano and some of his own money. y alguno de su dinero viejo. So he went out and built these huge temples. Y fue y construyó esos templos grandes. They never had them before. The church didn't have anything La like that. iglesia no tenía nada de eso anteriormente. And then he forced the Y Christians forzó a los cristianos to begin meeting inside those buildings. a verse dentro de esos edificios. Are you with me so far? Está conmigo por el momento. And so the people no longer were meeting in their small groups Entonces la gente ya no más se veía en sus grupos pequeños, like a family, como una familia, committed to one another, comprometidos el uno al otro, meeting each other's needs, ayudándose los unos a los otros con sus necesidades, holding each other accountable dando cuentas los unos a los otros, like a healthy family does. como una familia integral hace. But now a large group of people Pero era un grupo grande de personas, abandoned the house churches abandonaron las casas, las células, los under, lugares y under casas pressure from the government, por la presión del gobierno. and they began to meet in the cathedrals, Y in the empezaron huge buildings. a encontrarse y a verse en las catedrales, en los edificios grandes. And Constantine appointed priests over those buildings. Inclusive Constantino llamó a los sacerdotes en esos edificios. And those priests became like dictators. Y esos sacerdotes eran como dictadores. Llegaron a ser dictadores. They were no longer the humble servants of the people, Ya no eran los servidores humildes para la gente, but they were the jefe pero eran los de iglesia. jefes de iglesia. Amen? Amén. Sí. And you couldn't do anything without the permission of the priest. Usted no podía hacer nada sin el permiso del sacerdote. You couldn't get baptized. Usted no podía bautizarse. You couldn't take communion. Usted no podía tener la Santa Cena. You couldn't be a part of the church Usted no podía ser parte de la iglesia. unless you did everything the priest told you. A menos que usted hiciera todo lo que el sacerdote le dijera a usted. And unfortunately, Y desafortunadamente, that was the beginning of the Catholic Church, the Roman Catholic Church. el principio de la iglesia católica romana. Are you with me? ¿Están conmigo? And the Roman Catholic Church Y la iglesia católica romana began to teach false doctrines. empezó a enseñar falsas doctrinas. You're well familiar with that. Ustedes están muy bien familiarizados Amen. con eso. Amén. And those false teachings continued Y esas falsas enseñanzas continuaron to this very day. hasta este día de hoy.
And so the church was totally changed, Entonces la iglesia fue completamente, totalmente cambiada. not for the good, No para el bien, but into a different kind of organization. pero en una organización completamente diferente. The church was a family under Jesus Christ, La iglesia era una familia bajo Cristo Jesús, but then it became an institution pero llegó a ser una institución under Rome. bajo Roma. And unfortunately, Y lamentablemente, the churches today las iglesias de hoy have followed the pattern han seguido los patrones of a building centered, de un centro de edificio, large group meeting un gran lugar de encuentro, where the priest does everything. donde el sacerdote hace todo. You sit there Usted se sienta ahí and you're comfortable in those y seats. usted está cómodo en esos asientos. But the longer you sit Pero there, entre más te sientas ahí, the lazier you become spiritually. ya llegas a ser más vago espiritualmente. Do you understand? ¿Entienden? It's ruined us. Nos está arruinando. The New Testament teaches El Nuevo Testamento nos enseña that every member of the body of que Christ cada miembro del cuerpo de Cristo should participate in the meeting of the church. debería de participar en las reuniones de la iglesia. Amén. Is it true? Es cierto. Am I telling you the truth? Estoy diciendo la verdad. See or no? ¿Sí o no? So why aren't we doing that? Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? Why have we allowed one or two people ¿Por qué si permitimos dos o tres personas to do everything que hagan todo in the meeting of the church? en las reuniones de la iglesia, en los servicios? You see, these are questions we need to ask ourselves. Mira, estas son preguntas que nosotros tenemos que hacernos a nosotros mismos. And for me, Y para mí, I made a decision yo tomé una decisión in 2003, en 2003, no más por mí. no más para mí. I'm going to follow the teaching of the New Testament. Voy a seguir la enseñanza del Nuevo Testamento. And so I moved away from the traditional church. Entonces me alejé de la iglesia tradicional And I began meeting in house churches in my country. y empecé a verme en iglesias en las casas, en grandes células, And teaching whoever will listen to me in many nations y enseñar en cualquiera que me escuchara en muchas naciones to obey the scriptures a obedecer las escrituras, and the direction of the Holy la Spirit, dirección del Espíritu Santo, to stop being like the Catholic de Church dejar de ser como la iglesia católica and be the Church of Jesus y Christ ser la instead. iglesia de Cristo Jesús en vez. Now, the very next emperor that came along, Ahora, The next emperor after Constantine. ahora después, el siguiente emperador después de Constantino, it was still in the 300s. fue como en los 300 más o menos. Por He ahí. came along Él vino and he made y Christianity él hizo el cristianismo, the official religion of the Roman Empire. la religión oficial del Imperio Romano. Do you understand that? ¿Entienden eso? That actually happened. Eso pasó. And now, Y ahora, all the pagans, todos los paganos, all the non-Christians todos los no cristianos, felt the pressure from the government sintieron la presión del gobierno to conform to the religion of Rome, Christianity. que se conformaran a la religión del cristianismo, la tradición, So out of fear por el miedo of persecution by Rome, de persecución por Roma. the unbelievers Los incrédulos came to the cathedrals. They came in big numbers. venían a las catedrales, venían en números grandes. They weren't transformed by the power of God. Ellos no eran transformados por el poder de Dios. They weren't disciples of Jesus Ellos eran Christ. discípulos de Jesucristo. But they were simply religious people Pero ellos eran simplemente gente religiosa who joined the Roman Catholic Church. que se unieron a la iglesia católica romana. Now I want to remind you Ahora quiero recordarles that within the first 100 years of the early church, que en los primeros 100 años de la iglesia primitiva, those humble believers esos creyentes humildes, with almost no money, con casi sin dinero, no but tienen dinero, filled with the power of pero God, llenos del poder de Dios, they reached
the known nations of the world for Jesus Christ. In 100 years. Fueron a alcanzar las naciones no de Cristo Jesús en 100 años. But then the Catholic Church came along. Pero la Iglesia Católica apareció. And they actually would begin to persecute Y ellos- true disciples of Jesus Christ. Wow. Y ellos empezaron a perseguir los discípulos verdaderos de Jesucristo. That's their history. Esa es la historia. They murdered true Christians Cristianos verdaderos. because they broke off from the Catholic Church. Porque se rompieron de la Iglesia Católica. Read the history, you'll see it's there. Lean la historia, ahí está. I'm telling you tonight Estoy diciendo esta noche that our churches today que las iglesias hoy have few similarities to the first century church, tienen pocas similaridades a la iglesia primitiva de los primeros 100 años, but many similarities pero muchas similaridades to the Roman Catholic Church. a la iglesia romana católica. Do you think I'm crazy? ¿Usted cree que yo estoy loco? Or am I telling you the Yo te truth? estoy diciendo la verdad. I'm here to love you by telling you the truth. Estoy aquí para amarte por decirte la verdad. The church among the nations La iglesia de las naciones is ineffective no es efectiva because we have disobeyed the Lord. porque hemos desobedecido al Señor. We are ineffective Somos inefectivos because we're not sending God-called and gifted workers to the nations, porque no estamos enviando gente que Dios ha llamado, que ha sido con dones a las naciones. but instead Pero en vez, we're spending our money, estamos gastando nuestro dinero, our tithes and offerings, nuestras ofrendas y nuestros diezmos on church buildings, en edificios de la iglesia, utilities, utensilios, chairs, sillas, sound equipment, equipo de sonido. and paying other staff people that aren't even called to preach. Wow. Y están llamando al staff que ni siquiera han sido llamados para que prediquen. Am I telling you the truth Estoy diciendo tonight? la verdad. Sí, amén. Amén. You know what that is, brother? Amén. That's disobedience. ¿Sabes qué es eso? Eso es desobediencia. Disobedience to the Word of God. Desobediencia a la palabra de Dios. I'm here to remind you Estoy aquí para recordarte that God only blesses the obedient ones. que Dios solo obedece a los obedientes. Those who break His Word, those who disobey Him. Those who disobey Him. Aquellos que lo desobedecen, He brings down His judgment. trae su juicio hacia ellos. Trae su juicio. Do you believe the Word of God? Creen en la palabra de Dios Throughout the Scripture, Old and New Testament. a través de las escrituras del Nuevo y el Viejo Testamento. The blessing of the Lord La bendición del Señor is upon the obedient ones. está por encima de los obedientes. And the disobedient ones Y los desobedientes receive the discipline of God, recibieron la disciplina de the Dios, judgment of God. el juicio de Dios. In Malachi, Y Malaquías he calls it a curse. los llama malditos. In Deuteronomy, En Deuteronomio, the word causes disobedience the curse of God. la palabra, digamos, desobediencia, lo llamaban la maldición de Dios. You know why you're quiet? ¿Sabes por qué estás callado? Because you're under the conviction of the Holy Spirit. Porque estás bajo la convicción del Espíritu Santo. That's a good thing. Eso es algo bueno. When you're under conviction, Cuando estás bajo convicción, you don't want to get up and dance and sing. no quieres empezar a levantarte, a danzar, But in your heart, pero en tu corazón you feel the need to repent. sientes la necesidad de arrepentirte. False teaching is clearly warned against throughout the New Testament. La enseñanza, la falsa enseñanza ha venido de parte de todas las escrituras del Viejo Testamento inclusive. Is it true? ¿Es cierto? See or no? ¿Sí o no? False teaching La falsa enseñanza is spoken against se ha hablado en contra throughout the New Testament. a través del Nuevo Testamento, perdón. We must never add to or subtract from Cierto. the Word of God. Ok, nosotros no deberíamos agregar a
o remover de la palabra de Dios. How many believe that? ¿Cuántos creen de eso? ¿Cuántos creen eso? Everything written in the New Testament Todo lo escrito en el Nuevo Testamento was written to house churches. fue escrito a células, a grupos en las casas. Do you understand that? ¿Entienden eso? You cannot read the New No Testament puede leer el Nuevo Testamento thinking about a building-centered church. creyendo en un edificio de centro de iglesia. You must read the New Testament Tienes que leer el Nuevo Testamento because it was written to the people who lived in house churches as disciples. es escrito a la gente que vivía en iglesias en las casas como discípulos. They were not organizations. No habían organizaciones, They were families. eran familias. The church, La iglesia, the word church, la palabra is the iglesia, Greek word ekklesia, la palabra iglesia es la palabra griega eclesia. and it means the assembly of believers. Quiere decir la asamblea de creyentes. You understand? ¿Entienden? It means the gathering of believers. Quiere decir el conjunto, la unión de los creyentes. Jesus said, Jesús dijo, where two or more gather in my name, dos o tres en mi nombre se unen, I am there. yo estoy ahí. How many remember that? ¿Cuántos recuerdan eso? He could have said, Él no pudo where decir 200 or 300 people gather. cuando 200 o 300 personas se unen, But he didn't. pero no lo dijo. The church was a small group, La iglesia era un grupo pequeño, a family. una familia. But now we've become a business, Pero ya sí, lo hacemos un negocio, denominations, denominaciones, institutions, instituciones, disobedient to the Word of God. desobediencia a la palabra de Dios. The church was a spiritual family, La iglesia era una familia espiritual, not an institution, no una institución, not an no una organization, organización, not a business. no un negocio. But that's what it's become today. Pero ¿qué ha llegado a ser el día de hoy? Totally different from the Scripture. Totalmente diferente a la escritura. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? We must obey the Word of God Tenemos que obedecer la palabra de Dios, to make disciples hacer discípulos of worthy people de gente digna, who receive the Word of que God, recibe la palabra de Dios, who obey the Word of que God, obedece la palabra de Dios and support the Great Commission by sending out workers. y sostiene la obra de Dios por enviar trabajadores. When Jesus sent out the 12, Cuando Jesús envió los 12 and then when He sent out the 70, y cuando envió y después se envió los 70, this is how He did it. así fue como él lo hizo. He sent them out in pairs, 2 by Los 2. envió en pares, 2 en 2, 2 por 2 en 2. And He told them this, Le dijo esto: I want you to stay in Israel. quiero que estén en Israel. You see, that was the will of God for them. Ok, bueno, mira, esa fue la voluntad de Dios para ellos. They didn't have the Great Commission to the nations, Ellos no tenían la gran comisión para las naciones. but they were called to the nation of Israel at first. Pero ellos primero fueron llamados a la nación de Israel primero. How many understand? ¿Cuántos aquí entienden? He said, I want you to go to every town and village and city in Ellos, Israel. quiero que vayan a cada villa, ciudad y pueblo de Israel. And he told them, Y les dijo, I want you to enter this house, quiero que entre a esta casa aquí. and I want you to speak peace to Quiero this que hable family. paz a esta familia. And with your eyes, Y con sus ojos, you will see how they receive you. usted ve cómo ellos te reciben. When you preach the word to them, Usted predica la palabra a ellos. how do they respond? ¿Cómo respondían? Are they hungry? ¿Tienen hambre? Do they believe it? ¿Creyeron? Are they excited? ¿Están emocionados? You see, you can see that with their response. Tú podías ver eso con la respuesta de ellos. And that's what the disciples did. Y eso es lo que hacían los discípulos. They didn't go to a church building. Ellos no iban a un edificio o una iglesia. They didn't even go to the synagogue at first. Ni siquiera iban a la sinagoga But primero. they went to homes Pero iban a las casas to reach families. a alcanzar las iglesias. And if this A las brother and familias. sister, Y este hermano y hermana, if they believe the word si creen la palabra and become disciples, y llegan a ser discípulos, they will prove it by their van a behavior. probarlo con su comportamiento. They will begin to obey the word of God, Van a empezar a obedecer la palabra de Dios and I will be able to see it.
it. y yo voy a poder verlo. And they will welcome me into their Y house. ellos me van a recibir en la casa de And ellos. even keep me there. Inclusive me van a tener ahí And pay for my expenses. y pagar por mis gastos. Are you ready for that? ¿Están listos para eso? I'm very expensive. Yo soy muy caro, dice. How many get the message here? ¿Cuántos entienden el mensaje acá? And that's how they operated. Así es como operan. But if I go to this family, Pero si yo voy a esta familia, Eric and Misericordia Eric de y- Castillo, y- Merci. if I go to their home Yo voy a la casa de ellos and they say, "You're a crazy man," y ellos dicen, usted está loco. I don't believe that. Yo no creo eso. I already have my own Ya church. tengo mi propia iglesia. What am I supposed to do? ¿Qué quiere que yo haga? I'm supposed to shake the dust off of my clothing, Tengo que sacudirme del polvo, mi ropa, but also give them a warning. pero también darles una advertencia. I'm supposed to tell them Tengo que decirle a ellos, that since you've rejected the message, porque ustedes han rechazado el mensaje, you don't want to follow quieren Jesus, seguir a Jesús, then I'm warning you los voy a advertir that your judgment que tu juicio before Almighty God delante del Dios Poderoso will be more severe será más severo than that of Sodom and Gomorrah. que inclusive Sodoma y Gomorra. Wow. Now, brother, that's how Jesus taught his disciples Así es como Jesús le enseñaba a to sus do discípulos evangelism. a hacer evangelismo. He didn't tell them Él no les dijo to include que everybody. incluyan a todo mundo. So why do we do that? ¿Por qué hacemos eso? Oh, come to my meeting. Oh, vengan a mi reunión. You're such wonderful people. Ustedes son gente maravillosa. I don't even know who you Yo are. ni siquiera sé quiénes son ustedes. I don't know how you No live. sé cómo viven. But I want you in that seat. Pero te quiero en ese asiento. I want you Quiero participating. que participes. I want you to bring your Quiero offering. que traigan tu ofrenda. Am I telling you the truth? Estoy diciendo la verdad. And preachers are compromised Y el predicador está comprometido all over the world. a través del mundo Because por su palabra. They want you to make them look like a big man by sitting in their seats. Porque ellos quieren que usted lo vea como un hombre muy grande porque se sienta ahí en esos asientos. And they'll tell you anything to get your offering. Y te dicen cualquier cosa para agarrar su ofrenda. But Jesus sent us out Pero Jesús nos envió to make disciples, a ser discípulos. not to fill the chairs, No para llenar las sillas. to bring new believers to maturity in Christ, Para traer nuevos creyentes a la madurez en Cristo. not to keep babies in the seats that never grow up. No para mantener bebés en los asientos que nunca crecen. Do you still love me? Todavía me aman, dice. You see, Paul told Timothy, Pablo le enseñó a Timoteo. he said, Timothy, Digo, Timoteo, what you've seen and heard from me, lo que has visto y escuchado de mí, I want you, Timothy, quiero que tú, Timoteo, to teach faithful men enseñes a hombres fieles who will teach others. que le van a enseñar a otros. So we have 4 generations Tenemos 4 generaciones of disciples. de discípulos. We have Paul, Tenemos a Pablo, we have Timothy, Timoteo, we have faithful men, hombres fieles, and we have others. y tenemos otros. But we don't make disciples. Pero no hacemos discípulos. We don't even know how to make disciples. Ni siquiera sabemos cómo hacer discípulos. How many are getting the message tonight? ¿Cuántos aquí están recibiendo el mensaje esta noche? We are called Nosotros somos llamados to be disciples a ser discípulos who make disciples que hacen discípulos who make que disciples. hacen discípulos. Come on. Gloria. This is the will of God. Esa es la voluntad de Dios. You might say, Tal vez usted diga, what is the will of God for my life? ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Well, let me tell you. Déjame decirte, You should be a disciple debería ser un discípulo who makes disciples que hace discípulos, who make disciples. que hace discípulos. That's the will of God for the church. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Our foundations must be this. Nuestros fundamentos deberían ser estos. We love the Lord God Amamos al Señor with full devotion, con devoción total, with everything within us. con todo dentro de nosotros. That's like the song we sang tonight. Eso es como la canción que estaban cantando hoy esta noche. You're the air I breathe.
Tú eres el aire que respiro. Your word is my bread, my life. Tu palabra es es mi aliento, mi vida. I can't live without you. No puedo vivir sin ti. You see, that's devotion. Mira, eso es devoción. It's not just singing a No song, solo cantando una canción, but it's being fully devoted to the Jesus Christ of the Scripture. pero es completamente devoto a Jesucristo, el de la Escritura. So you must love Him first. Tienes que amarlo a él primero, No other person no otras personas. will ever equal your love for Him. The love for people will never equal your love for Him. El amor a la gente nunca va a igualar tu amor por él. He is the best. Él es el mejor. He deserves Él everything. merece todo. But He also commands us to Pero también nos demanda love our neighbor as we love que ourselves. amemos a nuestros semejantes como nos amamos a nosotros mismos. This is the kingdom of God. Este es el reino de Dios. This is the will of God. Esta es la voluntad de Dios. And they must become the priorities of every local church. Y tiene que ser la prioridad de cada iglesia local. Multiple generations of disciples are demonstrated in the New Testament. Muchas generaciones de discípulos son demostradas en el Nuevo Testamento. Not babies No los bebés, that never grow up, que nunca crecen, but keep coming to meetings. pero que siguen viniendo a las reuniones. If you believe what I've taught you tonight, Si tú crees lo que yo te he enseñado esta noche, how can you continue ¿cómo puedes seguir following a church practice that's not found in the New Testament? siguiendo una práctica de iglesia que no es encontrada en el Nuevo Testamento? Are we more interested in numbers attending our church meetings? ¿O estamos realmente interesados por los números de las personas que vienen a la iglesia, a nuestras reuniones? More concerned about the offerings? Más preocupados por las ofrendas, About a nice building to meet in? para un edificio muy lindo donde encontrarse, About having people on church staff to pay them to do the work? a tener gente en el staff para que les paguen para que hagan la obra de la iglesia, And the purchase of things that are so expensive? que paguen, compren cosas en la iglesia que son muy caras, Instead of making disciples and obeying the Great Commission? en vez de hacer discípulos y obedecer la gran comisión. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Does your church ¿Tu iglesia more closely resemble está más relacionada going to a movie theater yendo a un teatro de películas, a un cine, or going to a gymnasium? o ir a un gimnasio? You see, what we're doing here, Mira, lo que hacemos acá, you're sitting in the chairs están sentados en las and sillas you're being entertained. y están siendo entretenidas. That's what our worship service has become. Eso es lo que nuestro servicio de adoración ha llegado a ser. We need professional musicians. Ocupamos músicos profesionales, We need the latest music. ocupamos la música más reciente. And that worship experience with music Y esa experiencia de adoración con la música has become a priority of our meetings, ha llegado a ser una prioridad de nuestras reuniones, even more important than obedience to the Word of God. inclusive más importante que la obediencia a la palabra de Dios. But if I go to the gymnasium, Pero si yo voy al gimnasio, and you can see I don't go enough. y se puede notar que yo no voy suficientemente al gimnasio. But there is a good example here. Aquí hay un ejemplo. If Abraham goes to the gym, Si yo voy al gimnasio, he doesn't go there yo no he ido ahí to sit there para sentarme and watch me. y verlo a él. He doesn't sit there Él no se sienta ahí and watch me lifting y weights. verme a mí ahí levantar peso. Does he? Lo hace. What's he do? ¿Qué hace él? He grabs the weights Él agarra las pesas and he lifts them y las levanta and he works out for the glory of God. y empieza a levantarlas para la gloria de Amen. Dios. Amén. That's what the church should be like. Así debería ser la iglesia. When you come here, brother, when he comes to the meeting, Cuando usted viene a la reunión, don't get comfortable. no esté cómodo.
Listen to the Holy Spirit Escucha al Espíritu Santo and do what He tells you. y haz lo que Él te dice. He may have you prophesy. Él inclusive que te va a poner a profetizar. He may have you pray for someone. Tal vez te va a poner a orar por alguien. He might have you meet someone's need in the fellowship. O tal vez va a ser que tú vayas y que le ayudes en la necesidad de alguien ahí en el grupo. Because we have different gifts Porque tenemos diferentes and dones different ministries. y diferentes ministerios. And everyone in the body of Christ is as important as the other person. Y cada persona en el cuerpo de Cristo es igual importante que la otra persona. How many believe that? ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. So I want you to think about coming to the church meeting. A la vida de la iglesia. I'm going to the gymnasium. Y que es como ir al gimnasio. I'm not just going to sit there. Yo no solo me voy a sentar ahí, I'm going to participate voy a participar. because God has called me. Porque Dios me ha llamado. He's gifted me. Él me ha dado el don. And He commands me to build up the other members of the body of Christ. Y Él me demanda también que levante a los otros miembros que están en el cuerpo de Cristo. So what's your church like? Entonces, ¿cómo es tu iglesia? The movie theater? Un teatro de películas, un cine. I noticed you even turned out the lights tonight. You turned out the lights when you sang. De hecho, cuando turn off or turn off. It turned them off. Dices, aquí cuando cantaron apagaron la luz. That's what they do at the movies, you see. Eso es lo que hacen muchas veces con They las turn off the lights. con las películas. But we are children of light. Pero nosotros somos hijos de la luz. Amen? Amén. Don't hide in the darkness. No se esconde la oscuridad. This is not a movie theater. Eso no es un teatro. This is a gymnasium. Esto es un gimnasio. Hallelujah. Aleluya. Now, does your church Ahora su iglesia, practice every member participation, cada miembro practica. or do only a couple of people do everything? O solo dos personas hacen todo. Be honest. Sean honestos. Examine your church. Examine su iglesia. Has your praise and worship ministry Su ministerio de adoración y alabanza become the central priority of the meeting, ha sido en la prioridad céntrica de la reunión, or is the priority of the meeting for every member to build up the others that are here? o realmente ha sido la prioridad que cada miembro empiece a levantarse, a construirse, edificarse unos a otros. I don't know if you realize this, Yo no sé si usted se da cuenta de esto, but in the New Testament scriptures, pero en las escrituras del Nuevo Testamento there are only a couple references to singing songs in the meeting. solo hay dos referencias de cantar canciones en las reuniones. And even those songs, Inclusive esas dos it canciones says sing to one another. dice canten unos a otros. Sing to one another. Usted le canta unos a otros. You see, even in my worship, Mire, inclusive en mi adoración, even though I'm exalting the Lord, si yo estoy exaltando al Señor, I should be building up my brothers and sisters. yo debería también edificar a mis hermanos y mis That's hermanas. what it says. Eso es lo que dice. And I've been studying this for a long He time. estado estudiando esto por mucho tiempo. And the New Testament scholars Y los escolares del Nuevo Testamento don't believe no creen that there was a big emphasis on singing in the meeting. que había un gran énfasis en cantar en las reuniones. We may teach this later here. Vamos a enseñar esto después acá. But there are 100 scripture references Pero hay 100 escrituras de referencia in the New en el Testament Nuevo Testamento using the same Greek word utilizando la misma palabra griega about building each other up, acerca de edificarse unos a otros, loving one another, amándose unos a otros, forgiving one another. perdonándose unos a otros. They're called the one another's of the New Testament. Se llamaban los unos a otros del Nuevo Testamento. Now, if we're going to really fulfill that, Ahora, si vamos a llegar a cumplir eso, you see how we have to care more for the individual members of our fellowship. mira que vamos a tener que, inclusive, que nos va a importar más, cuidar más por los miembros de la iglesia, unos a otros. Let me read this quote. Déjame leer este mensaje. This comes from a church historian named Ernest Scott. Esto es
Esto viene de una iglesia de historia llamado Ernest Scott. This is a quote from his teaching. Esto es como un mensaje de su enseñanza. The exercise of the spiritual gifts El ejercicio de los dones espirituales was the characteristic element in primitive worship. That means the early church. es la característica elemental de la iglesia primitiva. The room was allowed in the service or the meeting for the participation of all who were present. El servicio, la participación era, okay. Oh. Se permitía que en el lugar, Time was given, time ¿verdad? was allowed. Que el tiempo participaran y que todos participaran los que estaban presentes. And every member Y cada miembro, was expected se esperaba que cada miembro to contribute something contribuyera con algo of his own de su propio in the common worship. en la adoración común. See, that's what a church historian is telling us. Eso es lo que nos dicen los historiadores de las iglesias. Amen? Amén. And here's another one here, if Okay, I otra can, acá. get it to us. Wait, I messed this up again. It's like, Let me do this way. down. I'll just go this way. I'll fix it later. This comes from John Drain, a theologian. Aquí esto viene de un teólogo, John Drain. In the earliest days, En los días primitivos, worship was spontaneous. la adoración era espontánea. This seems to have been regarded as the ideal. Esto parece ser como lo ideal. For when Paul describes how a church meeting should proceed, Como Pablo describía cómo una iglesia, una reunión de iglesia debería proceder. he describes a spirit-led participation by many. He describes a spirit-led participation in the meeting by many. Okay, él. Well, can you do it again? He Describes the meeting Él describe la as led by the reunión Holy Spirit guiada por el Espíritu Santo, with everybody con participating. todos participando. Anyone had the freedom to participate in that Qué worship. bonito. Dice que cualquiera podía participar en ese servicio de adoración. Amen? Amén. This is what the theologians are saying. Eso es lo que están diciendo los teólogos. That's what the New Testament teaches. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. So we're going to close with this. Vamos a cerrar con esto. Do you believe what I've taught you tonight? ¿Tú crees lo que yo te he enseñado hoy? Are you convicted Tienes esa convicción and you realize that you need to change? y te das cuenta que tienes que cambiar. If that's what you believe, Si todo eso es lo que tú crees, I want you to stand up to your feet. quiero que tú te pongas de pie. I want you to stand because you believe what you've been taught tonight. Yo quiero que tú te pongas de pie porque tú crees lo que se te ha sido enseñado esta noche. I want you to look around. Look around Quiero here. que mires alrededor. Almost everyone's standing. Y aquí